Profundo dolor e indignación durante el funeral de Alfredo Díaz, exgobernador del estado venezolano de Nueva Esparta y la más reciente víctima del régimen madurista. 24 horas después de que fuera reportada su muerte bajo custodia de las fuerzas de la dictadura, su familia dio un sentido adiós y ha pedido justicia. Según el sistema penitenciario madurista, murió de un infarto al miocardio. Sin embargo, familiares y ONG denunciaron que en varias ocasiones le negaron la atención médica y en un año de encarcelamiento en el helicoide del centro de tortura más grande de América Latina permaneció aislado. Anoche mismo en Madrid, en la Marcha por la Paz y la Libertad de Venezuela, en representación de la Marcha de las Antorchas por el Nobel que recibirá María Corina Machado en Oslo, los manifestantes repudiaron la muerte de Alfredo Díaz en el helicoide, sede de la Policía Política Madurista. Esto dijeron a NTN24, incluyendo copartidarios del exgobernador. Alfredito Díaz tenía más de un año detenido y estuvo más de un año aislado en el helicoide. Por lo tanto, es responsabilidad absoluta del Estado que lo tenía bajo custodia la muerte de Alfredito Díaz. Es un dolor saber que Alfredo Díaz, un luchador social que salió de los barrios más humildes del estado de Nueva Esparta, hoy haya pagado con su vida toda esa labor que ha hecho como alcalde de Por la Mar muchos años y como gobernador del estado de Nueva Esparta. Un hombre, un luchador que viene de los barrios más humildes de Margarita. Bueno, y en medio del operativo que está adelantando en el Caribe contra el narcotráfico, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la muerte del preso político Alfredo Díaz. La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental denunció al mundo las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro. La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, el helicoide, es otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro. Y la muerte del exgobernador de Nueva Esparta pone de relieve la alarmante amenaza sobre los presos de conciencia del madurismo. Estamos viendo en imágenes precisamente la sede del helicoide, que es considerado el aparato represor más grande de América Latina. Es donde el régimen de Nicolás Maduro ingresa a muchos de los denominados presos políticos, a quienes arresta de manera arbitraria, sin un proceso judicial transparente, ajustado a las normas internacionales, en medio, por supuesto, de denuncias de violaciones a los derechos humanos en el mundo. Pues allí mismo murió, según se reportó este fin de semana, Alfredo Díaz, y la ONG Foro Penal ha confirmado que con él ya son 17 los opositores encarcelados arbitrariamente que han muerto en cautiverio desde el año 2014, año en el que se ha recrudecido además el puño de hierro de Nicolás Maduro tras enfrentar varios procesos, varias denuncias, varias situaciones incómodas, pues han enfrentado también condiciones, tratos crueles e inhumanos, procesos viciados y aislamiento. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, recordó que la vida y la salud de una persona detenida es responsabilidad de quienes ejercen la custodia. Cientos de venezolanos, como les decíamos, han marchado por las calles de América Latina coreando "El Nobel es nuestro" y ondeando banderas en apoyo a la líder opositora María Corina Machado en la antesala de la ceremonia de premiación la próxima semana en Noruega. En Buenos Aires, Argentina, unas 500 personas se congregaron en la Universidad Estatal improvisando con sus móviles una marcha de antorchas. Los manifestantes consideraron necesaria la presión de Estados Unidos contra el régimen. A la cita asistió también la senadora argentina Patricia Bullrich.
Los seguidores en Lima, capital de Perú, portaron retratos de Machado exigiendo una Venezuela libre, con la bandera amarilla, azul y roja del país envuelta en sus espaldas o estampada en sus gorras. Los manifestantes sostuvieron carteles que decían el premio Nobel es de Venezuela, mientras reclamaban al tiempo libertad para su país. Los venezolanos salieron igualmente a las calles de Bogotá, la capital de Colombia, para mostrar su apoyo a la ganadora del Nobel, María Corina Machado, antes de la ceremonia de entrega de premios la próxima semana. Colombia es uno de los países que más refugiados venezolanos ha albergado en medio de esta crisis histórica que ha golpeado, por supuesto, a naciones vecinas que han tenido que, de alguna manera, recibir a estos manifestantes, a estos exiliados venezolanos, quienes, por supuesto, buscan un mejor futuro para ellos y también para sus familias. Esto es lo que decían los manifestantes en América Latina en las diferentes movilizaciones que observamos este fin de semana. Escuchemos las voces de los venezolanos en el exilio en Buenos Aires, Lima y Bogotá. En Argentina específicamente somos 7 ciudades desde donde estamos acompañando esta marcha por la paz y la libertad, esta marcha de las antorchas previa al 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos y el día en donde se otorga el Premio Nobel de la Paz, este año nuestro Nobel de la Paz, el premio otorgado a María Corina Machado por su liderazgo, por haber movilizado y seguir movilizando a un pueblo entero de manera pacífica para recuperar la democracia y para recuperar su libertad. No queremos una intervención, por supuesto, en donde haya muertes inocentes, pero sí queremos tener libertad y que tengamos oportunidad. Tenemos 8 millones, yo estoy exiliada en mi país, tenemos 8 millones de venezolanos fuera de nuestro país y queremos tener oportunidades de tener una vida, sobre todo en familia. Es un homenaje al Premio Nobel de la Paz, porque María Corina Machado lo ha ganado este año y ella con total desprendimiento ha dicho el premio no es mío, el premio es del pueblo venezolano. Entonces todos estamos celebrando que pronto seremos libres otra vez, después de 27 años de una tiranía donde sigue muriendo gente y donde la única forma que tiene el Estado represor y usurpador de estar ahí es matando gente. Vengo fuera del país ya 8 años, que me encuentro fuera, obviamente que la intervención de Estados Unidos en Venezuela es algo eminente, o sea, es algo que va a pasar y que lamentablemente es lo que todos deseamos. Lamentablemente va a ser así, pero de otra manera no vamos a salir de este gobierno. Sí, no es un premio de todos los venezolanos que salieron en el exilio, todos los venezolanos que las madres se separaron de sus hijos, de los presos políticos, de las personas que han muerto en manos del régimen, de la violación de los derechos humanos. Así que esta lucha, digamos que ese premio lo estamos recibiendo nosotros con mucho orgullo, María Corina y todos los venezolanos que estamos en el mundo. Celebrando obviamente este gran premio que es de todos los venezolanos, de todos esos presos políticos, todos esos inmigrantes, todos esos políticos que han sido perseguidos por ese, no se podría llamar un gobierno a un cartel, no se puede. Bueno, por supuesto, como les decíamos, en estas movilizaciones, además de esa esperanza renovada que trae la futura ceremonia de entrega del Premio Nobel a María Corina Machado, está también el repudio por la muerte en custodia del régimen de Alfredo Díaz. Por eso está con nosotros Diego Armando Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Bienvenido a NTN24. Gracias, Nicolás, nuevamente por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Es un gusto siempre poder estar Diego, aquí. sentimos por supuesto mucho la noticia. Sabemos además del dolor, no solamente en la familia, entre los copartidarios, entre los amigos, sino también entre Venezuela misma. Y sabemos también de las condiciones herméticas en las que están los detenidos arbitrariamente en Venezuela. Pero ¿qué se sabe del fallecimiento del exgobernador hasta el momento?
Sí, bueno, al día de ayer estábamos, por supuesto, viendo toda esta maravillosa actividad que se realizó en el marco del Premio Nobel y recibimos la dolorosa noticia de su propia hija, que venía regularmente a Caracas a visitarlo. Recordemos que la familia de Alfredo estaba perseguida, incluso su esposa no está en el país, producto de esta persecución, tuvo que irse del país y una hija que le quedaba aquí era la que regularmente venía a visitarla y era la que asistía incluso a las actividades con nosotros por la libertad de él. Bueno, ella en la mañana, alrededor de las 11, nos llama y nos dice que su papá ha muerto. Incluso por los grupos de los familiares también le informó. Eh, la lamentable noticia que, por supuesto, por lo que representa Alfredo Díaz y su trayectoria y todo lo que significa, incluso para el Estado de Nueva Esparta, inmediatamente se viralizó, se difundió por todos los medios de comunicación y todas las redes sociales. En ese momento, cuando conversábamos con ella, hacía unos minutos que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia del CEDI la habían ido a buscar a su casa para trasladarla al aeropuerto y del aeropuerto a Caracas iba a tomar un vuelo para llegar hasta el helicoide en donde presuntamente estaba en ese momento y que había sufrido un infarto según la versión en ese momento de los custodios, de los funcionarios que fueron hasta su casa a buscarla, ¿no? Evidentemente, nosotros le transmitimos nuestro sentido de solidaridad porque es una muerte que llega a un contexto muy duro, difícil para ellos. O sea, Alfredo había pasado más de un año injustamente incomunicado, sin contacto, sin ningún tipo de comunicación con su familia, porque se lo negaban. Un derecho tan básico como ese se lo negaron durante más bueno, casi durante más de 10 meses, porque él antes de morir logró una vez ver a su hija, pero al final fueron muchos meses en los que no pudo tener contacto con ella ni con su familia. Y eso evidentemente creemos que también contribuyó con su deterioro. Incluso ellos en días pasados estuvieron denunciando los malestares estomacales que él tenía. De modo que ahí nosotros creemos que tiene que revisarse, tiene que investigarse qué fue lo que pasó, cuál es la circunstancia de la muerte. Hoy vimos cómo llegó el cuerpo ya de, de Alfredo a Nueva Esparta y cómo fue recibido con todo el cariño, con todo el amor. Por supuesto que él fue cultivando durante toda su trayectoria, primero como concejal, luego como alcalde y finalmente como gobernador del estado de Nueva Esparta. Y por supuesto que esto nos conmueve a nosotros y tiene que conmover a todo un país porque se trata de una injusticia que se pudo haber evitado, de un lamentable desenlace que no tuvo que ser. Y es terrible porque es parte del saldo dramático y cruel que venimos contando de la represión en Venezuela. Creo que pudo haber sido evitable porque la familia ya había denunciado falta de atención médica, ya habían denunciado que no le estaban dando los cuidados que necesitaba y además, fuera de eso, que estaba en condición de aislamiento. Sí, y ellos al final, en lugar de brindarles la atención especializada que los presos políticos requieren, porque además forma parte de un patrón, ¿no? de una política que tienen las propias autoridades y quienes controlan y manejan todas estas instituciones que están todavía controladas por el régimen, ¿no? Que es dejar que los presos políticos se consuman, incluso aplican la tortura, tanto física como psicológica, y el desgaste emocional de los presos políticos y de los familiares para torcer la voluntad de todas estas personas. Violentan flagrantemente las leyes, incluso los principios Mandela a propósito, que nosotros hemos insistido en muchísimas oportunidades, así como también los familiares, en que estas personas necesitan atención médica especializada, requieren un cuidado especializado y que incluso hemos pedido
que la Cruz Roja entre a estos lugares como el Helicoide, Topulito, Tocorón y otros centros de reclusión para que evalúe de manera independiente a los presos políticos y les puedan garantizar una atención especializada y acceso a medicamentos. Lamentablemente estos llamados, estas denuncias, estas exigencias no fueron atendidas en el caso tampoco de Alfredo, como tampoco es atendida en el caso de muchísimos presos políticos, ni en los 7 casos que por lo menos hemos venido contando, incluyendo a Alfredo Díaz, de lo que va después del contexto postelectoral del 2024, lo que denota, por supuesto, que la negligencia no es simplemente una cosa fortuita, sino que es una política de Estado, es una política sistemática que lo que busca es degradar la voluntad, poner ejemplos para que la sociedad continúe con miedo, continúe replegada, continúe pensando que no hay posibilidades de cambiar esta realidad tan difícil que estamos viviendo, que no tenemos que exigir derechos humanos y que al final la impunidad es la que debe reinar. Por el contrario, bueno, nosotros creemos que es fundamental continuar denunciando, continuar visibilizando y exigiendo por estos presos políticos que están actualmente en el Helicoide, como el caso de Luis Paló, de Jesús Armas y otros tantos presos políticos que están allí y otros que requieren atención médica especializada. Por ejemplo, veíamos el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Guanipa, que también sus familiares, su hijo ha pedido públicamente nuevamente que le brinden atención médica. Todos los presos políticos que están en condiciones graves de patologías que incluso pueden perder la muerte. Nosotros incluso venimos de una campaña pidiendo medidas humanitarias para estas personas y lamentablemente lo que hemos recibido ha sido el silencio, ha sido más crueldad de parte de las autoridades y de quienes controlan las instituciones del Estado. De modo que, bueno, al final nuestro llamado sigue siendo ese. Ese es el llamado y aprovecho este barrido que nos estás haciendo de las personas que siguen detenidas injustamente, que siguen necesitando atención médica urgente, como el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Guanipa. ¿Cuántas personas, pesa decirlo, pero cuántas personas estarían en riesgo de morir y de repetir el caso de Alfredo Díaz si no se atiende esta situación? Sí, mira, nosotros hemos logrado documentar hasta ahora en el comité alrededor de 80 casos de personas que tienen entre cáncer, diabetes, lo que son enfermedades de cardiopatías o cardíacas que requieren atención médica especializada y urgente y que incluso una medida humanitaria de liberación que puedan volver a sus casas puede devolverles la salud a estas personas después de haberse consumido en estas cárceles del país. Lamentablemente no hay ninguna intención de parte del Estado, incluso ante los distintos llamamientos de distintos niveles, de distintos actores, lamentablemente sigue siendo la omisión, el silencio de parte de quienes controlan las instituciones del Estado. Incluso vemos cómo sacan comunicados, pronunciamientos hablando de que se le respetan a los presos políticos el debido proceso, se le respetan sus derechos humanos, cuando lo que vemos en la realidad es todo lo contrario. O sea, se sigue implementando la mentira como política de Estado para justificar o para intentar tapar todo el horror que estamos viviendo en Venezuela y en particular con los presos políticos. Es una situación muy triste, muy lamentable, muy terrible, que por eso creemos que es fundamental continuar visibilizándola, continuar denunciándola. Incluso nosotros ahorita vamos a comenzar ya con una campaña también en el marco de lo que es la Navidad, por una Navidad sin presos políticos, a ver si por lo menos hay un acto de misericordia para estas personas que están gravemente en condiciones de salud, que pueden perder la vida en estas cárceles, porque lo que pasa también con estas personas en las instituciones es que creen que los familiares mienten, que quieren hacer show porque quieren hacer show y es todo lo contrario. O sea, hay informes, hay una evaluación médica sobre lo que posee incluso antes de entrar a la cárcel y cómo se le ha venido agravando dentro de la prisión. Entonces, por eso vamos a continuar durante este mes pidiendo y clamando para que todas estas personas vuelvan a casa. Así será y nosotros nos unimos a ese llamado por una Navidad en libertad. Diego Armando Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Saludos en Caracas. Muchísimas gracias a ustedes.